One, two, three. Estás escuchando el Proyecto Kiss con Johnny Hill. Buenos días y bienvenidos a Kiss. Este es The Kiss Project. Y como saben, porque ya se los he dicho en varias ocasiones, esto es un proyecto de amor donde nuestra esencia, donde lo que queremos definitivamente lograr en ti es que hagas una introspectiva de quién eres y por qué eres de esa forma. Entonces, ¿cómo lo estamos haciendo? ¿Cómo lo vamos a lograr? ¿Cómo lo estamos logrando? Bueno, lo estamos logrando a través de vivencias y en este caso les estoy contando las mías. Como saben, de forma habitual ya estamos todos los jueves en nuestro YouTube, salimos a través de las redes sociales, Facebook, Instagram, en todas esas cositas nos pueden definitivamente escuchar a través de los podcasts, que en inglés es Spotify, Google Podcasts, Breaker, Radio Republic y Pocket Cast, y en español eBooks. Así que recuerden que pueden buscar The Kiss Project. En The Kiss Project, de alguna manera pueden escuchar todas estas cositas que estamos intercambiando, estas experiencias, estas vivencias, estos factores determinantes de nuestras vidas. Y creo que la esencia de nuestro autoanálisis, de nuestra relación con la vida, comienza definitivamente en la niñez y volvemos a eso. Hemos hablado ya en varios podcasts sobre la niñez y los porqués de nuestra esencia como adultos hoy. Entonces buscamos esos porqués en la etapa de la niñez, cuando empezamos a tomar conciencia de las cosas que nos suceden, vemos que están sucediendo, pero no sabemos de una forma profunda, no sabemos de una forma real tal vez, porque los niños viven muchas fantasías, por qué están sucediendo. Lo vemos desde el punto de vista de la inocencia, que en muchas ocasiones se rompe en la etapa de la niñez, la destruyen esas etapas que pasamos en la vida para llegar a quien somos hoy. Y entonces regresamos hoy a la niñez, hemos hablado del abandono, hemos hablado del sentido de pertenencia, hemos hablado de tantas cosas importantes que nos va creando quienes somos hoy como ser humano. Y parte de quienes somos es si exteriorizamos muchísimo o si somos personas que somos retraídas, tímidas, que usualmente guardamos silencio. En muchas ocasiones nos da hasta vergüenza exteriorizar nuestras vivencias. El silencio es el tema de hoy. Y al silencio llegamos, ¿por qué? Porque, por ejemplo, regresando al punto de la niñez, nací en un país donde el silencio es una modalidad de vida. El gobierno te implanta desde muy temprana edad el silencio a lo que quieres, a lo que necesitas, a lo que deseas. O sea, todas esas cosas aprendemos que no se deben de exteriorizar. Nací en Cuba, todos lo saben. ¿Por qué? Porque puedes tener repercusiones muy fuertes. Si sales a la calle a vociferar en la forma que tú sientes, en la forma en que tú piensas, en la forma... O sea, y ya eso, y las repercusiones como adultos son muy severas. Pero como un niño en un núcleo familiar dentro de un país donde hay represión, y no estoy entrando en tema de política, estoy entrando en tema de análisis de los porqué del silencio en mi infancia, cómo aprendí yo el porqué del silencio y cómo me desarrollé después completamente, o sea, de una forma completamente opuesta. Entonces, en mi entorno familiar, en mi entorno como familia, así, en mi núcleo, mi mamá, mi papá, mis abuelos, que era como yo vivía, siempre me decían, si te traen chicles, te regalan chicle a alguien que viene de los Estados Unidos, no se lo digas a los otros niños. Si tu papá trajo carne, porque mi papá la conseguía y era prácticamente un delito tenerla en casa para consumirla, no se lo puedes decir a nadie. Esas son cosas que para muchas personas son superficiales, un chicle, a lo mejor un pedazo de carne, una cena, que la comemos todos los días y para nosotros es una cosa muy normal. O sea, ¿a quién le vamos a esconder nosotros o por qué tenemos que guardar silencio ante comernos un pedazo de carne de res o de cerdo? Son cosas tan superficiales, tan insignificantes en nuestra vida diaria porque hoy vivimos de una forma diferente. Pero eso se va adentrando cuando ya
en tu núcleo familiar te empiezan a enseñar que tú no le cuentas tus cosas privadas a nadie. Lo que sucede en el entorno familiar, si existen discusiones, si existen desavenencias, si existen modos de pensar diferentes, si existen miedos, nada de eso se cuenta. Eso no lo puede saber nadie. Eso combinado con un entorno de un país donde vives en silencio tu vida diaria, porque no puedes realmente decir hacia dónde vas, qué es lo que tú quieres, cómo tú sientes y piensas. Cuando ya ese globo, o sea, cuando ya esa perspectiva grande, porque estamos hablando a nivel de la forma de vida en un país, y cómo te coacciona para tú poder vociferar lo que tú sientes, tus emociones, y eso lo llevas al entorno familiar, y en el núcleo de tu familia te enseña que tus emociones no se cuentan. O sea, si yo en algún momento confrontaba una emoción difícil, porque me sentía atormentada, porque me sentía triste, porque pensaba que las cosas donde estaba, el momento en que estaba viviendo no era el correcto. Aún lo más sencillo, ya lo hemos discutido, soy inmigrante. El miedo a esa inmigración, todas esas cosas se guardan en silencio. No se cuentan. En la modalidad de vida, desde el punto de aprendizaje de mi vivencia muy personal, es que nadie tiene que saber, porque las personas escuchan para enterarse, pero no porque realmente tienen interés en lo que tú le estás diciendo. Las personas escuchan para enterarse y tal vez hacerte burla, pero en realidad no, porque te quieren ayudar. Las personas escuchan y quieren enterarse de tus debilidades para tomar ventaja de ellas. Y cuando vas aprendiendo eso en modalidad de vida, vas interiorizando emociones y llega el momento que es tan absolutamente difícil poderle decir a una persona aún te quiero. Una emoción que es una emoción positiva, es un sentir noble. Imagínate lo difícil que puede ser decirle a una persona siento miedo. O decirle a una persona tú me gustas. O decirle a una persona no acepto lo que me estás diciendo, no comparto tu idea. O decirle a alguien, quien sea, tienes una forma de pensar diferente y no va con la mía. Porque aprendimos a guardar silencio ante todo este mundo de emociones y a reprimir para no decir. Y les voy a decir justamente cuál es la definición del silencio. El silencio es la ausencia total del sonido. También significa la abstención de hablar en el ámbito de la comunicación humana. Y sin embargo, que no haya sonido alguno no siempre quiere decir que no haya comunicación. El silencio ayuda en pausas reflexivas que sirven para tener más claridad de los actos. He ahí donde yo encontré el real significado del silencio. He ahí donde yo encontré y quiero compartir con ustedes la real verdad de lo que quiere decir silencio. Es una pausa. Es una pausa para poder analizar que lo que aprendí de niña, de no exteriorizar y contarle al mundo mis vivencias, las mías, personales, desde mi punto de vista, no desde el tuyo que me estabas mirando de afuera, no desde mi madre que me estaba criando, no desde mi padre que lo veía de un cristal diferente. Todas esas son perspectivas diferentes. Mi silencio se conformó de miedos, se conformó de enseñanza a que no se debía comunicar un sentimiento. Mi silencio me provocó el que yo fuera reaccionaria más allá que comunicadora. Y en la trayectoria de vida, eventualmente comencé a hacer lo opuesto, porque tenía tantas cosas, tantas emociones reprimidas, que entonces le contaba a todo el mundo todo. Y eso también es malo, porque no todo el mundo escucha para poder aportar. Entonces, tenemos que llegar al punto del silencio y lograr que sea una pausa. Voy a estar en silencio porque voy a analizar una situación. Voy a estar en silencio porque voy a buscar dentro de mí un sentimiento. ¿O por qué deriva ese sentimiento en mí?
voy a hacer una pausa porque quiero escuchar lo que el mundo me está diciendo, tal vez no con sus palabras, pero con sus hechos. Voy a ser más espiritual, voy a ser más receptiva, voy a ser más comunicativa con personas de importancia. Y una persona de importancia no tiene que ser un gran ejecutivo, una persona que es pudiente, una persona que es importante. Me he sentado en muchas ocasiones a escuchar las historias de aquellas personas que no tienen hogar, los llamados homeless, los desamparados. Historias realmente importantes para mi vida y para aprender un poco más de quién soy y por qué soy de la manera en que soy. He aprendido a hacer pausas de silencio y de hecho todavía cometo errores. Justamente ayer estaba contándole y pidiéndole a alguien algo y le dije de buenas a primeras, le di una explicación del por qué yo necesitaba en ese momento que hiciera ese acto, esa cosa, que me ayudara de esa manera, de esa forma. Y me doy cuenta que estaba hablando de más. Estoy llegando a un momento de mi vida donde el silencio me vale como plataforma para impulsarme a poder comunicar emociones efectivas hacia otras personas y que me da la posibilidad de escucharme a mí misma. Me da la posibilidad de poder escuchar a otros sin hablar, ver, porque en el silencio las personas también pueden captar mi interés, pueden captar mis emociones. De hecho, yo interioricé tanto el que no se debía de exteriorizar lo que uno siente, que no se debía de comunicar todo lo que uno piensa. Y de hecho en mi país te dicen, no, si tú dices lo que vas a hacer te salas. ¿Qué quiere decir te salas? Que no se te va a dar. Aquel que dice lo que piensa le está dando la oportunidad a otros que lo hagan antes que ellos. No, señores. Yo me estoy dando una pausa de silencio para saber hacia dónde voy. Y si te lo comunico a ti, no quiere decir que te estoy dando la delantera para mis planes y proyectos, o que estoy te dando la capacidad de que tú puedas ir en mi contra, o que estoy dándote la capacidad de que te burles de mi persona, o que estoy dándote la capacidad de hacerme vulnerable ante ti porque te estoy contando cuán débil puedo ser. Al contrario, las pausas de silencio se convirtieron en una modalidad de interés ante la vida. Y cuando cuento y comunico, después de haber hecho una pausa de silencio, estoy haciéndolo de una forma más directa y más convincente. Estoy hablando con más potestad sobre de quién soy porque me estoy conociendo mejor. Y estoy capaz en ese momento también de analizar el silencio de otras personas. Algunas veces cuando comunico, mi silencio viene acompañado de llanto. Porque estoy comunicando un sentimiento o un pasaje por la vida que me llevó a un momento o de dolor o de felicidad. Soy capaz de volver a vivir ese momento con una entereza tan diferente y soy tan capaz de entender que hay momentos de silencio que son absolutamente necesarios en nuestras vidas, pero que el silencio jamás debe venir de una enseñanza de miedo. El silencio jamás debe venir porque tenemos miedo a que otros piensen o que otros hagan lo que nosotros le estamos diciendo antes que nos cojan la delantera, que nos tomen ventaja. No. Hoy tomo silencio y es una pausa de introspectiva, es una pausa de analizar mi entorno, es una pausa de conocimiento. El silencio es madurez, en el momento en que lo conlleva. Pero es nuestro deber, pienso yo, de poder hablar y comunicar nuestros sentimientos. Ese no debe ser nuestro silencio. Nada nos hace más débiles que no ser capaces de contar con entereza nuestras vivencias sin sentir vergüenza, sin sentir que somos menos. El silencio, señores, es un momento espectacular de nuestras vidas. Así que no guarden silencio por temor a. Hablen, comuniquen. Piensen que el silencio sencillamente es un momento donde nosotros estamos interiorizando para poder ser mejores. Y los voy a dejar con esto. El día que el silencio sea causado por miedo, usted es un cobarde. Tenga el coraje de comunicar todas esas emociones que lo hacen ustedes quienes son, porque somos seres espectaculares por nuestras vivencias. Y eso no vale la pena guardar silencio, no vale la pena. Lo que vale la pena es contarlo para que otras personas tengan un viaje un poquito más fácil o para poderles demostrar
que todo en esta vida que nos prometemos, si lo tenemos claro, lo vamos a lograr. Así que esto es Kiss, señores, y quiero esos 3 minutitos, recuerden, 3 minutitos de silencio, para que entiendan que el silencio no puede estar impulsado por miedo, sino por introspectiva y analizar quiénes somos de un punto de vista más personal. Escuchamos nuestra respiración en el silencio. 3 minutitos de nosotros sencillamente no hablar, ver, analizar quiénes somos y hacia dónde vamos. Quiero que ustedes nos vean siempre y que tomen una ventaja de esto que estamos conversando, que analicen, que piensen. 3 minutitos que son de ustedes son lo más importante. Esto es Kiss, una misión de amor que ustedes pueden compartir a través de los podcasts en inglés, Spotify, Google Podcast, Breakers, Radio Republic, Pocket Cast, en español, iVoox, y nos pueden ver por YouTube, The Kiss Project. Y si no, recuerden que me pueden escribir a Gmail, es kissproject@gmail.com. ¿Me oyeron? Él es mudo, está haciendo silencio, señores. ¿Qué es esto? Esto es The Kiss Project. Soy Yanni Hill y los quiero. Recuerden, el silencio es una bendición siempre y cuando lo implementemos de la forma correcta.